Estamos muy emocionados de poder saludarles en un nuevo ciclo de estudio, un ciclo que dura 3 meses y en el cual vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios, vamos a profundizar en elementos que tal vez ya hemos escuchado muchas veces, se nos ha predicado, los hemos leído, los hemos analizado nosotros mismos también, pero siempre es importante recordar algunos elementos y profundizar un poco más en ellos. Por ello, vamos a estudiar un nuevo folleto. Este nuevo folleto se titula La verdad presente en Deuteronomio, pero al ponerlo acá, si usted ve esta versión es la versión que se conoce como la 3 en 1, y el título que le dieron acá es Deuteronomio, el libro del amor. Pero para las guías en general es la verdad presente en Deuteronomio. Pastor Dani Perla, estamos emocionados por este nuevo estudio. Así es, creo que vamos a disfrutar mucho. Me gusta ese título del libro del amor, ya que muchas veces asociamos nada más como lo que dice el título que tenemos en español, una segunda ley. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero me gusta mucho porque lastimosamente si no entendemos la ley en el contexto del amor lo vemos como algo negativo. Así es, y de hecho esta semana que vamos a comenzar a estudiar vamos a tocar varios elementos con los que vamos a descubrir por qué es importante el libro de Deuteronomio para nuestra historia hoy aquí en el siglo XXI que estamos viviendo. Así que hoy queremos invitarle a usted a que nos acompañe en una oración para introducirnos en el estudio de este nuevo folleto con el que vamos a aprender muchísimo más del carácter de nuestro Dios. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por prestarnos la vida y permitirnos seguir aprendiendo de ti. Tu palabra es un tesoro inagotable, así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay preciosas gemas que podemos extraer de tu palabra para nuestra vida hoy. Y te rogamos que ahora que estamos iniciando este estudio, esta semana y durante todo este trimestre, podamos aprender más de ti en el libro de Deuteronomio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, esta semana vamos a comenzar con el preámbulo del libro de Deuteronomio. Y me pareció curioso este estudio porque ese preámbulo es bastante extenso, pastor. Antes de llegar a Deuteronomio hay mucha historia que recorrer. Así es, y es la historia desde el principio de este mundo hasta llegar a ese momento cuando la Biblia dice, pasados 40 años, Moisés habló al pueblo de Israel y eso da inicio al libro de Deuteronomio. Así que yo creo, hermano Gerson, tenemos que ir a los orígenes para comprender por qué el pueblo de Israel había llegado hasta ese momento histórico. Yo creo que sí, y por eso el tema para este domingo es amar, ser amado. Vamos a descubrir algunos aspectos que resultan muy interesantes cuando nosotros comenzamos primero con el Creador. Incluso ahí, pastor, iríamos mucho antes de la creación de este mundo, hablando del Creador. La Biblia dice, Dios es amor. Pero, sinceramente, pastor, ¿qué revela estas palabras? Estas 3 palabras en español, al menos en español son 3 palabras. ¿Qué revelan estas 3 palabras de nuestro Dios? Bueno, creo que son 3 palabras que todavía no alcanzamos a entender y toda la eternidad no bastará. Y tal vez estamos enfatizando 3 palabras porque se nos dice que en el texto griego son 4 palabras, ho, theos, ágape, esin. Allí tenemos Dios es amor, entonces hay una palabrita más. Pero, ¿por qué enfatizamos Dios es amor? Porque tenemos que creer que antes de que nuestro mundo fuese creado, ya había un universo completo. Nuestro mundo no es el origen del universo y esto es bien importante. Aquí no es el origen de la vida, aquí no es el origen del bien ni del mal. La Biblia nos sitúa en un momento que se llama en el principio. En el principio existía Dios y nos damos cuenta quién es Dios, quién es ese ser. Dice que ese ser es amor. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es amor y que Dios creó este mundo, entonces el propósito de crear este mundo es para amar su creación. Y esto tiene un impacto tan profundo, hermano Gerson, porque
ahí es donde nosotros nos damos cuenta la razón por la que estamos aquí. Muchos piensan, somos un accidente cósmico. Muchos piensan, sí, Dios existe, Dios me creó, pero está ahí como un policía celestial para castigarme. Dependiendo de cómo nosotros entendamos esas palabras, así va a ser nuestra relación con Él, con las demás personas y con el mundo que nos rodea. Así que creer que Dios es amor está en el centro mismo de todas nuestras creencias. Y me gusta mucho eso que decía, dependiendo de la concepción que tengamos de lo que significa Dios es amor, ahí vamos a tener una base para relacionarnos bien o mal con Dios. Y entonces aquí surge una pregunta, pastor, el amor, para que sea amor, ¿qué condiciones debe tener? Porque hoy escuchamos mucho de este lado de la eternidad, con nuestra humanidad caída, esta palabra amor, pero amor la decimos casi que para cualquier cosa y también seguramente hay deformaciones. Pero ¿qué características debe tener el amor para que sea amor y por qué Dios es el máximo representante de ese amor? Creo que una de las características principales, ya que el amor no es solamente un sentimiento, sino que es un principio y es lo que se destaca en el libro de Deuteronomio, pero tenemos allí la libertad. La libertad, la capacidad de decidir está enraizada en esa esencia que es el amor de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros nos hacemos las preguntas correctas, vamos a tener la respuesta correcta. Estamos hablando que Dios creó nuestro mundo, pero aquí surge un dilema, hermano Gerson, especialmente para toda persona joven, toda persona que tal vez esté estudiando un poco más acerca de Dios, se pregunta, bueno, si Dios es amor, pero ahora en este mundo lo que vemos es destrucción, dolor, sí, pecado, maldad. Ahora, ¿Dios creó este mundo? Sí. ¿Creó esto? No, lo creó bueno. ¿Pero Dios sabía que iba a entrar el pecado? Sí. Pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué Dios hizo este mundo? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué, si Dios sabía que íbamos a caer en pecado, por qué siguió creando? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Y yo llegué un día a una conclusión que esta pregunta no es la pregunta correcta, porque Dios creó este mundo si este mundo iba a caer en pecado. Ahora, la pregunta correcta es, ¿por qué Dios le dio libertad al ser humano? Porque ese es el asunto. El asunto es que un Dios de amor, al crear a sus criaturas, les da la capacidad de elegir si lo van a amar a Él o no lo van a amar a Él. Es un riesgo tremendo. Es el riesgo máximo y Dios está dispuesto a jugárselo. ¿Por qué? Porque el amor y la fuerza no pueden coexistir, no pueden estar juntos. Ahora, si Dios a mí me fuerza para que lo ame, entonces el amor dejó de ser amor. Y ese es el dilema que Dios tiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos hizo libres? Simplemente porque Él es amor. Y entonces nos da la oportunidad de elegir. Claro, lo digo simplemente, aunque sabemos que esto va a ser el estudio de la eternidad. De toda la eternidad. Bueno, pero esto que usted ha dicho, pastor, nos pone en el contexto para entonces ya comenzar a comprender pasajes que aparecen en la Biblia de manera muy clara, diáfana podríamos decir, como Isaías 14, versos del 12 al 14. Son varios textos y queremos destacarlos acá. Les voy a hacer un resumen de ellos. Ezequiel 28, del 12 al 17 y Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7, comenzando por el final, nos habla de una gran batalla en el cielo en el que un ser que había sido creado perfecto, según Ezequiel, se rebeló contra Dios, tanto así, según Isaías 14, que trató de ser como Dios. ¿Por qué este escenario de un ser perfecto, en un lugar perfecto, se rebela contra Dios? Solamente puede tener sentido en el contexto de la libertad y el riesgo del amor, pastor. Así es lo que hemos mencionado. Dios crea a todos sus seres, no solo los seres humanos, sino que todos los seres creados que hay. Sabemos que la Biblia habla de ángeles, de querubines y puede haber otro orden de criaturas. Bueno, el universo es muy vasto, sí, pero todos los seres que Dios crea son seres que tienen la capacidad de decidir si van a responder o no al amor de Dios. Tristemente, este ser que estaba muy cerca de la presencia de Dios, conocido como Lucifer, que hoy es el diablo y Satanás, este ser, a pesar de que Dios lo había dotado de una perfección, de una hermosura, lo equipó
con todo lo mejor, era tal vez lo máximo de todos los seres creados que Dios hizo. En un momento, en su corazón, misteriosamente, porque no podemos explicarlo, Él decidió apartarse de Dios, decidió ya no confiar en Dios. Y Él, sus características de sospecha, Él las proyectó sobre Dios y ya vio en Dios a un ser que no era digno de su confianza, y eso fue lo que trajo el pecado, la entrada del pecado, que de paso el pecado comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, y aquí viene este otro dilema. Cuando Dios creó nuestro mundo, ya el pecado había entrado en el universo, cielo, sí. En este caso en el cielo, ya no era algo nuevo. Y como estudiaremos, por eso Dios hizo ciertas provisiones para nuestro planeta. Amén. Recuerde que lo que estamos haciendo es poniendo el preámbulo para llegar hasta Deuteronomio, pero es importante que durante esta semana vayamos viendo todos estos elementos, y hoy hemos aprendido que Dios es amor. El amor lleva el riesgo de la libertad, el riesgo de no ser amado. En el caso, Dios, como dijo el pastor, se jugó esa posibilidad, no ser amado, pero también ha hecho provisiones para nosotros, y esto es lo que queremos destacar para usted hoy. Dios le ama, Dios nunca dejará de amarle, pero debemos decidir personalmente amarle a Él. Y creo, pastor, que es un momento para orar y decirle al Señor que nos ayude, que toque nuestros corazones que están pervertidos por el pecado, para que podamos amarle de nuevo como Él merece ser amado. Amén. Padre que estás en los cielos, qué privilegio tenemos de hablar contigo y saber que eres un ser lleno de amor. No que amas, no que tienes amor, sino que eres amor. Gracias, Señor, porque si nosotros existimos en este mundo, aún a pesar del pecado, es porque tú has decidido amarnos. Gracias porque ese amor ha sido derramado abundantemente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Permítenos creer y ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.